los principales BCRs. Estamos hablando de la liquidez del sistema financiero. Vimos los agregados, los activos más líquidos. Y ahora la oferta de dinero. Acá nos quedamos. Entonces, de manera inicial y directa, quien genera el dinero en la economía es el BCR. ¿Sí? Y el BCR es la autoridad monetaria. Casi todos los BCRs en América tienen, digamos, han sido creados casi por los mismos años, ¿no? Con una diferencia de 5, 3, 4 años, pero casi todos tienen la misma, digamos, la misma data. Eh, pero el detalle es el siguiente. Cuando estamos hablando de BCRs, ¿no? Porque bancos ya existen hace más de 100 años. Los BCRs en el mundo, los más exitosos, por ejemplo, la FED, ¿no? El banco inglés, el banco alemán, ¿no? Bundesbank, por ejemplo. El éxito de esos bancos radica en que son autónomos. La autonomía significa decisiones técnicas, decisiones que no son, digamos, influenciadas por el poder político. Hay muchos casos de, por ejemplo, la mayoría de países de África, los BCRs en el papel son autónomos, pero todos dependen directamente de los presidentes, como son presidentes de facto, tiranos, no se desenvuelven de la misma forma, ¿no? De una forma, digamos, eficiente. Por ejemplo, en Egipto, el presidente de la República de Egipto, el ministro de Economía, asaltaron las reservas, se las llevaron todas las reservas. Hay un presidente, uno de los más, digamos, como el más genocida en la historia de la humanidad, se llama Idi Amin, ese presidente, bueno, en los 60, 70, ¿no? Si no me equivoco es del Congo, no me acuerdo del país, pero es otro presidente que asaltó las reservas internacionales de su país. Y así tenemos una serie de países que, por la no autonomía de su BCR, han sido asaltados por los gobiernos del turno. No solo es cuestión de Perú, es en todo el mundo. Pero mientras esté fuera del ámbito político, entonces el BCR siempre va a ser eficaz, como es en el caso nuestro, ¿no? A partir de los 90, miren, antes de los 90, el personal que trabajaba en el BCR era de todo tipo. O sea, régimen que entraba ponía a su gente pues en el BCR, ¿no? Y ahí obviamente tienen que trabajar economistas. No trabajaban economistas, trabajaban abogados, no profesionales, y pocos eran los economistas, porque si alguna vez van a un curso del PCR, tienen que, la pregunta es de cajón, ¿no? Tienen que preguntarle, pero ¿por qué aplicaron políticas tan inexactas, tan antitécnicas en la década de los 80? Simplemente la década de los 80 no existe para el BCR, ¿no? Es una historia negra para ellos, porque lo que debían de aplicar nunca lo aplicaron. Y por eso les menciono, o sea, el personal que trabajaba ahí no era el técnico. A partir de 1990, el INEI pasa a ser gestionado por economistas, el BCR por economistas. Entonces, la diferencia salta rápidamente, ¿no? Obviamente que esas políticas
están en coordinación con el MEF, SUNAT y los organismos reguladores. Si no, esto no funciona. Es todo un engranaje. Entonces, el éxito de nuestra economía es gracias al BCR. Como les he dicho, en economías de mercado, las políticas monetarias son más eficaces que las políticas fiscales. Por eso es que el BCR tiene un papel importante en la economía. Entonces, es el pilar de nuestra economía. ¿Sí? Ahora, el manejo de la oferta monetaria lo hace directamente el BCR a través de la emisión primaria. ¿Sí? Esta emisión primaria, ¿no?, se va a relacionar, ¿no?, siempre con el circulante, porque la emisión primaria es el circulante, a las reservas. Cuando estamos hablando de reservas, no nos estamos refiriendo a la RIN. ¿A qué nos estaremos refiriendo? A ver, Jeremy, ¿qué nos dices? Jeremy. Estas reservas, ¿a qué nos estamos refiriendo? A las reservas de oro que respaldan el dinero público. A ver, reservas de oro. Waldir. Eh, Creo que le escuché que se estaba refiriendo las RIN, o sea, las reservas internacionales. Muy bien, Tatiana. Miren, cuando nos estamos refiriendo a las reservas, estas reservas son parte del encaje legal. El encaje legal, de acuerdo a ley, es un instrumento de política monetaria. Este instrumento está dirigido exclusivamente a los depósitos del público. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es controlar la masa monetaria en la economía. ¿Ya? ¿Quién determina el encaje? El encaje lo determina el Banco Central de Reserva. Las reservas internacionales netas, ¿no?, son, si bien es cierto que el BCR los administra, pero no están dentro de estas cuentas cuando estamos hablando de la emisión primaria. ¿Sí? Las reservas pertenecen a otro aspecto, ¿no?, que está relacionado con el comercio internacional, con el tipo de cambio. Y las reservas ya no están en oro, entonces ya no existe oro en el mundo. Las reservas tienen una parte muy pequeña de oro, pero el resto están activos, X. Entonces, ojo. ¿Sí? Entonces, esta emisión primaria la hace directamente el BCR en circulante, billetes y monedas, más las reservas que ya existen. Esa es la emisión primaria. Estos entran al sistema, ¿no? Como les mencionaba, nuestro país tiene una política monetaria con una estrategia de metas explícitas de inflación. Esas metas explícitas significa que el BCR tiene que tener mucho cuidado con la cantidad de dinero que emite, ¿no? O sea, ya sabemos, a ver, Rolando
Sí, profe, dígame. Rolando, ¿cuál es el objetivo del BCR? Profe, no lo escucho entrecortado. ¿Cuál es el objetivo del BCR? Preservar la estabilidad monetaria, profesor. Esa, muy bien. Ese es el objetivo del BCR. Entonces, para que eso ocurra, el BCR lo que hace es aplicar una estrategia de política monetaria que se llama metas explícitas de inflación, ¿no? Esas metas van, ¿cuál es Paul, cuál es el margen? Un punto por ciento, profesor. 1 a 3%. A ver, miren, este es enero hasta diciembre, ¿no? ¿Ya cuál es el margen? Paul, decías. 1 a 3%, profesor. 1,3. Muy bien, efectivamente. Es 1,3. Entonces, miren, pero para que nosotros logremos tener esa meta, por eso se llama metas explícitas, usamos unas bandas, ¿no? Que van desde 1. En realidad nuestra meta es 2% al año, pero como nosotros tenemos una economía muy abierta, cualquier cosa puede ocurrir. Entonces tenemos un margen de 1 arriba, o sea, de 2 a 3, y 1 abajo, ¿no? Entonces, qué es lo que puede ocurrir acá? Me avisan si se escucha o no. Normal, profe, normal. Está chévere. Entonces, miren, la inflación, o sea, el BCR lo que quiere es que la inflación esté acá, en 2. ¿Ya? O en todo caso, que fluctúe, ¿no? Pero que esté ahí en ese margen. Pero eso es casi imposible porque estamos en pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para darle, digamos, una cobertura a toda la economía, la cosa es que no se salga del rango de 2, perdón, de 3, ni llegue a menos de 1, ¿no? Pero que esté en este rango, no hay problema. Pero hay situaciones en que la inflación, y de eso pues se alegran los antisistemas, los de izquierda, si se salen, ¿no? Dicen, ya, el BCR no cumple, el BCR ya se fue, hay que sacarlo el presidente, el BCR no funciona. Puede ocurrir eso, pero es por cuestiones de mercado nada más. Nos hemos salido varias veces del rango, pero eso ha sido, digamos, por cuestiones de la economía mundial en realidad, ¿no? Por ejemplo, para este año, para la fecha que estamos, ya hemos llegado a 2%. Entonces, lo más probable es que a diciembre pasemos un poco, ¿no? ¿Y eso por qué? Por la pandemia, obviamente. Y por cuestiones políticas que hemos visto, ¿no? Pero miren, toda esta oferta de dinero que está relacionada con mantener la estabilidad monetaria, ¿no? Significa que el BCR tiene mucho control en las emisiones primarias. Y cuando hay mucho control en las emisiones primarias, se dice que la política monetaria de ese país es clásica o es monetarista, ¿sí? Si tendríamos una política monetaria keynesiana,
Ahí no hay ningún problema. Entonces el BCR emite al margen. Sí, crecemos o no crecemos económicamente. Entonces ahí está el detalle, ¿no? A ver, Paul, ya estamos con Michael Fernando. Sí, profesor. Michael, ¿qué significa mantener la estabilidad monetaria? Mm, Mantener el valor de la moneda, profesor. Ya, por ejemplo, El tipo de cambio. el tipo de cambio no tiene nada que ver ahí. Pero ya, está bien, mantener el valor de la moneda. Dame un ejemplo en la economía de eso. Digamos, yo no sé nada de economía y tú me dices mantener el poder de nuestra moneda. Yo te digo, ¿me puedes explicar en qué consiste eso? A ver, explícame. En, en los precios, profesor, de los productos, de los principales productos. Ya, pero ¿qué pasa con esos precios? Que se mantenga el valor adquisitivo de la moneda, profesor, en la compra de bienes. Ya, exactamente, está por ahí, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Miren, cuando el BCR dice como objetivo principal mantener la estabilidad monetaria, lo que está diciendo es de que a través de su política monetaria, lo que el BCR quiere es que los precios en el tiempo no cambien y que el valor de nuestra moneda tenga un valor de mercado. ¿Y qué quiere decir valor de mercado? Que con la misma cantidad de unidades monetarias podemos comprar la misma cantidad de bienes en el tiempo, ¿no? A ver, cuando ustedes estaban en tercero de media, a ver, Juana, Profesor, sí, dígame. hola Juana. A ver, Juana, cuando estabas en tercero de media, ¿cuánto costaba un pan? Tercero de media. Ya estaba a 20 céntimos. Solo recuerdo que cuando estaba en la primaria, vendían a 10 céntimos por mi zona. Incluso venden hasta ahora, pero son chiquitos. Bueno, ahora ya no, hace años vendían, pero chiquititos. Sí, pero sigue a 10, ¿no es cierto? Y a ver, si te acuerdas, ¿cuánto estaba el pasaje escolar? Ah, bueno, yo le diré que cuando como yo sí viajaba, pagábamos 20 céntimos. Y de ahí nos subieron cuando estábamos ya por terminar el colegio a 30 céntimos. Y ahora creo que están pagando último a 40, 50, depende de la distancia. Exactamente. Eso se llama estabilidad monetaria. O sea, el valor del pan está hace como 30 años en ese rango, ¿no? Entonces, por eso se dice que la economía del Perú es fuerte, ¿no? Es Duvali, a ver, cuéntanos del pan chancay, ¿cómo es la historia del pan chancay? Duvali, les escucho, ¿no? Esas características que tiene nuestra economía con los precios nos hacen muy diferentes a los países del mundo. Y el poder adquisitivo que tiene nuestra moneda, por ejemplo, al resto de monedas en América Latina, es gigante. Es muy, muy gigante. Y es obviamente, pues, es, digamos, no todo viene de manera aislada, ¿no? Todo está relacionado, o sea, es un engranaje. Si nuestra política monetaria funciona muy bien, es porque hay un marco legal que lo permite, ¿no? Y esa es la Constitución del 93.
Entonces, el BCR no emite por emitir, porque si emitiera de esa forma, esta estrategia no se cumpliría. No llegaríamos a obtener estos resultados, digamos, tan perfectos como los que el BCR en Perú los obtiene. Por eso hemos sido nosotros, nuestro BCR ha sido nominado como 5 años consecutivos como el mejor BCR del mundo. Y obviamente Julio Velarde como el banquero número 1, ¿no? O sea, ya se imaginan lo que es el Banco Central. Entonces, cuando Castillo dice vamos a quitar la autonomía al BCR y el señor Velarde ya no tiene nada que hacer ahí, han visto cómo el tipo de cambio se disparó y ha generado inestabilidad. Es por eso, pues, porque, o sea, si la estructura de la economía de Perú está bajo una política monetaria responsable y viene un irresponsable a meter fuego y menos sabe lo que ocurre, eso es lo que pasa. Ahora, esperemos que el 28 de julio fortalezca pues esa autonomía del BCR, ¿no? Porque el éxito, como les digo, está en el BCR. ¿Ok? Muy bien. Sí, después vamos a hacer todas las políticas monetarias, cómo se diseñan, etcétera, etcétera. Entonces, miren, cuando hablamos de los bancos, estamos hablando de la creación secundaria. Eso significa que los bancos hacen operaciones, ¿no? Y tienen 2 operaciones clásicas. Jeremy, ¿cuáles son esas operaciones? Profesora, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Estaba un poco entrecortado. A ver. Los bancos hacen operaciones, ¿no? ¿Cuáles son esas operaciones clásicas? Los bancos, sus operaciones serían profesores que cuando dan créditos, por ejemplo. Y luego, exactamente, cuestiones de pobreza, sino para producir sueldos, comprar maquinaria y equipo, construir, etcétera, etcétera. A ver, uno más. A ver, Flor. Flor. Flor, ¿qué nos dices? Flor. Nada. A ver, Esaú. Sí, Esaú. Ya. Pero miren, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. A ver, miren, cuando ustedes escuchan, el Perú ha emitido bonos por 5.000 millones de dólares. Esos 5.000 millones van a entrar en los próximos 10 años en la economía. No pueden entrar de forma inmediata, porque si entrarían de forma inmediata, miren, lo que va a ocurrir en la economía es que se va a incrementar la cantidad de dinero que el mercado no necesita y es posiblemente inflacionario. Entonces,
ese dinero entra de a pocos, ¿no? 200 millones, y después de 6 meses otros 200 y así, porque es más o menos, ¿no? Si ustedes tienen un macetero en vuestra habitación y se han olvidado de regarle y vienen con un balde de agua a regarle después de 2 meses, la plantita se va a morir, pues, ¿no? Por tanta agua. La economía es lo mismo, no necesita tanto dinero, o sea, la economía necesita una cantidad de dinero prudente que está en función al PIB. Y esa cantidad prudente no lo conocen muchos BCRs. Nuestro BCR sí lo conoce muy bien, por eso es exitosa nuestra política monetaria. ¿Está bien? Entonces, cualquier operación de país que implique, digamos, colocaciones, esos van a entrar a la economía en años. Dependerá del monto, para que sean, no sé, 10 años, por ejemplo, son 5.000 millones. No se inyectan de inmediato porque acá hay una creación secundaria. Y obviamente, miren, por ejemplo, en el Reactiva Perú, por la pandemia, el BCR le da a COFIDE el dinero y COFIDE le da a los bancos. Y los bancos le dan a la gente, pues, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado con otro gobierno? El BCR prestaba directamente a las personas. Y eso ya es corrupción. Son malos manejos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado nunca va a ser el mejor asignador de los recursos y no va a cobrar directamente a los ciudadanos, pues, ¿no? Los ciudadanos van a decir, no tengo. Entonces, ¿qué hace el Banco Estatal? Nada. En cambio, si está de por medio un banco comercial, el ciudadano no le va a decir no tengo al banco comercial. Tendrá que pagar como sea, por algo está firmando un contrato, ¿no? En cambio, con el Estado ya es una pérdida de dinero. Y eso es lo que ha ocurrido, pues, toda la vida. ¿Okay? Entonces, esto es lo que pasa con la oferta de dinero, la emisión primaria y la creación secundaria. A ver, miren. Los BCRs practican unos estados financieros muy, muy rigurosos. De tal forma que todas las operaciones que realizan están bien estructurados, ¿no? Por ejemplo, antes, bueno, ya acá está la pregunta, eso les iba a preguntar, pero todo el circulante que tenemos nosotros, o sea, billetes y monedas, es un pasivo del BCR, o sea, es una deuda. ¿Por qué? Porque al tener valor este circulante, lo que está en juego es el aval del Estado, ¿no? En este caso es el BCR. Entonces, el circulante es un dinero fiduciario. Entonces, recuerdan que los pasivos son todas las obligaciones que tiene una empresa con el mercado, ¿no? Con terceros. En este caso, el BCR tiene como pasivos los billetes y monedas que conforman la base monetaria. ¿Sí? Ese es el pasivo. Y el activo, todo lo que posee la empresa y deudas a terceros, en el caso del BCR, están las RIN, que son las reservas de oro y divisas, ahora son otros activos, ¿no? Préstamos a otros bancos. El BCR presta a otros bancos. Presta al mismo Estado.
y emite títulos de deuda, bonos, por ejemplo. Todos estos son fuentes para crear la base monetaria. O sea, dependiendo de qué es lo que tiene, puede emitir billetes y monedas. O sea, es el aval, pues esto, ¿no? Para emitir billetes y monedas. Entonces nosotros tenemos, en el caso de la RIN, una RIN muy elevadas en relación a otros países. A ver, Emerson, Sí, profesor. ¿a cuánto llega nuestra RIN? Aproximadamente. Mm, Creo que era 120 millones. No tengo el dato, profesor. A ver, Dugali. Mm, Dugali, ¿cuántas reservas? $77,000 millones, aproximadamente. Ese es el margen más o menos de la RIN. Ok. Entonces, ¿por qué nuestra moneda vale mucho más que otras? Justamente también porque tenemos muchos activos. Y el activo principal son las RIN. Por eso podemos emitir billetes y monedas de manera orgánica. A esto se suma el PIB, y ya pues ni hablar, ¿no? Tenemos todo, digamos, todo un activo muy poderoso que emite o que permite tener un pasivo al hacer las emisiones. Entonces, eso es lo que ocurre en el Banco Central. Estos pasivos y activos se pueden representar también en cuentas. Entonces, miren, el crédito interno neto se basa en préstamos a otros bancos y préstamos al Estado. Ya, ese es el crédito interno neto. Las reservas internacionales netas son estas reservas de oro y divisas. ¿Qué ocurre ahora? Que esta RIN, como les mencionaba, el 80% más o menos, están en activos de diferente forma, de diferente tipo, ¿no? Renta variable, renta fija. Y un 10% en oro y un 10% en efectivo. Por ejemplo, en lo que va del año, el BCR ya gastó aproximadamente casi $20,000 millones. Eso es de las RIN, ¿no? Como ha estado subiendo el tipo de cambio considerablemente, entonces el BCR tiene un poder de acción muy grande porque tenemos esos recursos, ¿no? Y los valores financieros son títulos de deuda pública. Entonces, estas cuentas están relacionadas con los activos. Y en los pasivos tenemos la base monetaria, que es lo que les mencionaba acá. Esto.
Circulante más reservas. Estas reservas, ojo, no son RIN, están relacionadas con el encaje legal. Listo. Al estar relacionados con el encaje legal, estos están relacionados con las reservas en moneda extranjera, porque también tienen un encaje, los dólares, y los certificados de depósito del BCR. También están o se incluye dentro de la base monetaria. Entonces, para ver el financiamiento del BCR y ver el capital que tiene el BCR, se iguala, pues, ¿no? Para que el balance esté equilibrado entre los activos y los pasivos. Activos, RIN, crédito interno neto, valores financieros, más circulante, reservas, certificados de depósito y reservas en moneda extranjera. Entonces, este es el estado financiero de una o del BCR. Como ven, cada cuenta está relacionada con políticas monetarias, con instrumentos de políticas monetarias. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la política monetaria. ¿Okay? Listo. Ahora vamos a ver cómo se forma o cómo circula el dinero en la economía. A ver, entre tanto, Davis. Presente, profesor, buenos días. Hola, Davis. Davis, a ver, si tú... a ver, el dinero de tus aportes, digamos que ya estés cotizando en una AFP, ¿ya? ¿Ese aporte a tu AFP está sujeto al encaje o no? Sí, profesor. ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Por qué? Pues también ese dinero va a servir para ser prestado, va a ser circulado, también va a ser prestado para otros bancos también. Y bueno, los bancos también lo van a prestar a terceras personas, o sea, nosotros, ya se genera un encaje. A ver, Cristabel, ¿qué nos dices? A lo que dijo Davis. Cristabel. ¿Los aportes a las AFPs están con encaje o no? Acá. Bancos, creación secundaria. Solo están sujetos a encaje, ojo, los bancos, nadie más. Una AFP, seguros, las cajas sí están en AFPs. Las cooperativas no, porque no están, digamos, en la SBS la mayoría. Las sociedades agentes de bolsa tampoco. Entonces, ¿cuáles están dirigidos a encaje? Todos aquellos que están destinados a depósitos del público. Una AFP es un depósito, Abraham, es un ahorro. Profesor, buenos días. Sí, eso, ya que los trabajadores, ¿cómo se llama? Depositan ahí su dinero.
Ya, o sea, para ti es un ahorro, ¿sí? Ujú. Ya. ¿Qué nos dices, Abraham? ¿Es un ahorro las AFPs? En parte sí, profesor, ¿Cómo se- porque, porque a futuro todos, por ese depósito de dinero en la AFP, a futuro nosotros vamos a obtener un pequeño rédito, un pequeño interés. Es mínimo en las AFPs, pero sí hay esa ganancia del dinero. ¿Cómo sabes que es mínimo? Ah, por las marchas y todo, profe, por las No, Pues, de los a lo que sé yo aportes, también de es los que hay que la aportan. AFP. no es argumento las marchas. ¿Qué dices, Abraham? Claro, profesor, no. Es una tasa pasiva, pues. Entonces, la tasa pasiva siempre va a ser menor a la tasa activa. Esa sería la explicación. Ya, muy bien. Tiene algo de sentido, pero ojo. A ver, ¿qué decías, Abraham? Va a aportar casi igual, profesor. Es que no es tan ahorro porque las AFPs invierten, son inversiones y corren riesgos también. Y por eso que hay una rentabilidad pequeña en sus depósitos pasivos, podríamos decir, como dice Castillo. Claro, pero ahí están confundiendo términos. Ojo. Las AFPs no es depósito ni ahorro, ojo. No es. ¿Está bien? Las AFP son aportes que realiza un trabajador para su jubilación. Las AFPs invierten esos aportes. Una inversión es muy diferente a un depósito. El depósito o ahorro lo que genera son tasas de interés. Una inversión lo que genera es rentabilidad. Y en los últimos años, la rentabilidad que tienen las AFP son las más altas del mercado. Entonces, cuando dicen que es una mínima, no, ni hablar. O sea, las AFPs en Perú son las más rentables en América. En otros países, el sistema de jubilación es también una jubilación privada. No se llaman AFPs, pero es el mismo sistema, tal cual. Entonces, como no son depósitos del público, no entran a tallar en el encaje. Y acá, ahí nos dice en el caso de seguros, tampoco. A ver, Abdias. Buenos días, dígame, profesor. Hola, Abdias. ¿Qué es un seguro? ¿Es un ahorro? Un seguro, profesor, no es un ahorro porque, como usted lo dijo, es un aporte, porque en el futuro nosotros vamos a utilizarlo, ese dinero, porque en sí nosotros, no, ese dinero que nosotros ponemos, nosotros no vamos a invertir personalmente. Ya, eso está bien. Ese es en el caso de las AFPs, pero en el caso de los seguros, ¿cómo será? A ver, Un Abdias. descuento, profesor, porque en el caso de los del AFP, en el futuro te los devuelven, pero en el caso del seguro no te lo van a devolver. Claro, si no sufres algo, si sufres algo, digamos, si el seguro cubre, pero si no sufres nada, o sea, has pagado un seguro y no, nunca has acudido a eso, no has usado eso, no te van a devolver. Exactamente, tal como lo dice
Tatiana. Y lo que dice ahí B, ya bueno, el seguro ahorro es, digamos, un nuevo instrumento que está ligado al seguro que tú tienes, ¿ya? Pero no es un ahorro, pues, o sea, tienes un seguro de por medio. Si no tienes el seguro, no puedes tener ese seguro ahorro. Entonces, miren, los seguros son coberturas, son operaciones financieras de cobertura de riesgo, que no tienen nada que ver con depósitos. ¿Está bien? Entonces, los seguros son operaciones financieras que te realizan cobertura de riesgo, salud, accidentes, robos, incendios, coronavirus, etcétera, etcétera, ¿no? Seguros agrarios, pesqueros, mineros. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo se ha asegurado sus piernas. Si a él le ocurre algo en un partido, este seguro va a cubrir todo su tratamiento. Pero si se lesiona en una fiesta, ya pues el seguro le va a decir, esto no es parte del seguro. Entonces es otra operación. ¿Está bien? Entonces las operaciones financieras que están sujetas a encaje son exclusivamente los depósitos que hace el público en un banco. ¿No? Ese es el encaje. Entonces, ojo. ¿Okay? A ver, miren. El Banco Central es el único autorizado para emitir billetes sin monedas. ¿No? Por eso se dice que el Banco Central tiene, o se comporta como un monopolista en cuanto a la emisión de billetes y monedas. ¿Okay? Los emite a los bancos. Los bancos, ese dinero, ¿no? Se hacen colocaciones entre ellos mismos. Antes de pasar al público, los bancos hacen otras operaciones entre ellos. El público, luego el banco, vive pues de las colocaciones y los depósitos, ¿no? A ver, Rolando. Sí, profe. ¿Qué operaciones se llaman cuando el banco le va a dar el dinero al público? Profe, un favor, ¿podría repetir la pregunta? No sé si será mi internet, lo escucho entrecortado. ¿Qué operaciones se llaman cuando el banco le da dinero al público? ¿Operaciones qué? Hay a las pasivas y las activas, profe. Ya, pero en este caso, Las activas. efectivamente, son las activas. El público realiza transacciones entre ellos mismos, ¿no? Se compran, se pagan, proveedores, clientes, etcétera, etcétera. Y obviamente ese dinero, producto de las transacciones, acá hay transacciones, el resultado de estas transacciones el público las va a depositar en los bancos. Y eso se llama, a ver, ya ver, ¿qué operaciones se llaman?
Las operaciones pasivas, profesor. Muy bien. Eso es lo que ocurre. A ver, cuando el BCR va a inyectar dinero a los bancos, ¿qué se llama eso? A ver, ¿quién me dice cómo se llama? A ver, Flor, ¿qué se llama? Flor. Flor, en esta clase tiene 0. Ojo, los que no responden se hacen los locos, tienen 0. Después no se quejen de nada. A ver. Jeremy. ¿Se me escucha? Disculpen, ¿se me escucha? Sí te escucho. Sería colocaciones de dinero o transferencias. No, tiene un nombre que lo hemos hecho en la clase hoy día. ¿Cómo se llama? Waldir, ¿qué se llama? Profe, si no me equivoco, creo que era encaje legal o las operaciones orgánicas. Tatiana, ¿qué se llama? Módulo oferta de dinero. Es parte, pero tiene un nombre. Profesor, emisiones primarias. Primaria. Eso. ¿Quién dijo? Cintia. Cintia, ¿y por qué no contestaste en antes? Mi internet, profesor, estaba... Eso se llama emisión primaria. Listo. A ver. ¿Quién se quiere ganar un punto? ¿Dónde se crean o dónde se da la creación secundaria? Bancos. Los bancos. Bancos. ¿Cómo sería la operación? Operaciones activas y pasivas. Eso, muy bien. La creación secundaria se va a dar en los bancos, pero eso está en función a las operaciones activas y las operaciones pasivas. ¿Está bien? Entonces, eso se da en función. ¿No? Y esa es la creación secundaria del dinero. ¿Está bien? Listo. Y la creación secundaria y la emisión primaria nos dan como resultado ¿qué cosa? La oferta de La dinero. oferta monetaria. Muy bien. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Está bien, chicos? Chévere. Con eso ya tenemos los instrumentos necesarios para hablar de la política monetaria. Muy bien. Bueno, nos quedamos acá, chicos.